Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, ha sido denunciada. Y no solo eso, ha empleado tácticas mafiosas contra la prensa. Y esto es así por el aluvión de noticias que han salido sobre Begoña Gómez que por supuesto vamos a comentar. Se viene vídeo cargado de información. Por resumir lo visto hasta ahora, Begoña Gómez se había reunido con Hidalgo en plena negociación del rescate Air Europa, parte del grupo Globalia, que financiaba la actividad de Begoña en el Africa Center. Recientemente vimos la aparición de un tercer patrocinador que disparó su facturación al gobierno y a última hora apareció Barrabés, que obtuvo un sobresaliente en el máster de Begoña Gómez que impartía sin tener títulos homologables, que contaba con el aval de Begoña y que también aumentó su facturación al gobierno. Pues esta última información toca ampliarla. Begoña Gómez organizó una cita en Moncloa entre Sánchez y Barrabés, su recomendado y creador de su máster sobre fondos de la Unión Europea. Esto es lo que va a enlazar con lo que veremos al final sobre la denuncia contra Begoña Gómez, porque es una denuncia ante la Fiscalía Europea. La reunión de Barrabés fue con el propio Pedro Sánchez, intermediación de Begoña Gómez. Y esto fue para hablar sobre el reparto de los fondos europeos, y si seguís mi canal con asiduidad, recordaréis que llevo meses advirtiendo que lo mollar eran los fondos europeos. No estaban solos, también estaba Manuel de la Rocha, y si os preguntáis quién es Manuel de la Rocha, en aquel momento era el secretario general de Asuntos Económicos de Presidencia. Y aquí me voy a detener un momento. Número 1. Barrabés no concurrió con sus empresas al igual que debía hacer el resto. Directamente se reunió con Pedro Sánchez, no hubo concurso. Y número 2. ¿Qué es un conflicto de intereses? Existe un conflicto de intereses cuando se produce una confrontación entre el interés público y los intereses privados del funcionario, es decir, cuando éste tiene intereses personales que podrían influir indebidamente sobre el desempeño de sus deberes y responsabilidades. Pedro Sánchez es el máximo responsable de los poderes públicos. Si Barrabés era socio de Begoña Gómez, entendemos que aquí puede existir un conflicto de intereses porque se trata del asunto privado de la pareja del presidente, Begoña Gómez. Barrabés comentó con Begoña Gómez su idea para que el gobierno de Sánchez buscase plataformas tecnológicas internas. Una idea que le interesó a la mujer del presidente y por la que gestionó ella misma esa cita en Moncloa. Y aquí cabe destacar que en España no existe la figura de primera dama, a pesar de que, como os comenté en otro vídeo, Begoña Gómez a menudo se presentaba en otros países, así como organizaciones internacionales como la primera dama de España. Pero Begoña carece de competencias para organizar ningún tipo de evento, ni mucho menos decidir cómo gestionar los fondos públicos. Barrabés también tiene relación con otros involucrados en el caso Koldo. Igual que Begoña Gómez, mantuvo reuniones con Javier Hidalgo y en esa empresa estaba Leticia Laufer, exdirectora de Guacalua. Y recordad que en la web de dicha empresa borraron el LinkedIn de Begoña Gómez para intentar evitar que se le vinculara. Sigamos. La entrada de Begoña Gómez en la Complutense con el máster de Barrabés le permitió vender máster a 4 veces su precio. Hago otra vez hincapié en que Begoña Gómez no podía impartir este máster pues carecía de títulos homologables y para ello otra persona firmaba, pero las clases las impartía Begoña Gómez. Y no solo eso, vemos que las personas que pagaban este máster luego obtenían una mejor puntuación a la hora de licitar para el gobierno. Su entrada en la Complutense, pese a carecer de titulación universitaria, cambió ese panorama. Los cursillos se convirtieron en másteres avalados por la mayor universidad española, multiplicaron por 9 su número de horas y casi por 4 su precio, hasta costar 2.800 euros. Mientras esto ocurría, que lo veremos después, Begoña escribía cartas que servían de aval y que facilitaron que Barrabés facturase más de 10 millones de euros públicos. Dinero que ha salido de nuestro bolsillo. Ahora vamos a ver cuánto dinero recibió Barrabés y después pasaremos a ver lo de las cartas. El gobierno ha dado 14,5 millones de fondos de la Unión Europea al socio de Begoña Gómez desde que ella le avaló. Estos fondos se diseñaron precisamente para que las empresas y los autónomos españoles no recuperásemos del impacto del confinamiento. O dicho de otra forma, en caso de que se confirme que este dinero ha sido malversado, nos ha robado a todos. La consultora Innova Next de Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez,
Ha recibido más de 14,5 millones de euros financiados con fondos de la Unión Europea desde que la mujer del presidente firmó en 2020 una carta de recomendación para reforzar sus opciones. Entendemos que Begoña Gómez no es quien para avalar a nadie. En un vídeo anterior os mostré cómo estos fondos tenían un 60% de valoración por criterios técnicos y un 40% que quedaba en el aire. Este 40% que quedaba en el aire era lo que permitía decantar la balanza hacia las empresas elegidas por el gobierno. Y ahora toca ver las cartas. Después hablaremos de la Comunidad Valenciana y esto explica bastante por qué Ximo Puig no maniobró contra Sánchez a pesar de que eran rivales. Begoña Gómez ha accedido a todo un filón de contactos en Marruecos y en el momento más polémico, la alianza del Africa Center que dirigió la mujer del presidente, con el principal centro de formación de directivos en Marruecos, le abrió las puertas a todo un universo de contactos y negocios. Esto ya fue adelantado en su momento por la prensa francesa y argelina y algunos nos hicimos eco. Sin embargo, es algo que en su momento no trascendió demasiado o desde luego no se hicieron eco los mass media. Como detalle, esto coincidió con que Sánchez disparase la publicidad institucional que recibieron los medios. Una carta firmada por Begoña Gómez revela que ayudó a 2 empresas a lograr adjudicaciones del gobierno, y estas son las famosas cartas que servían como aval. En otro orden de cosas, parece ser que el gobierno ha ocultado importantes subvenciones que hubiesen beneficiado a Begoña Gómez. El gobierno oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez. En el sistema estatal de ayudas está registrada una beneficiaria que coincide con la mujer de Sánchez. Aunque aquí no he podido confirmar que no se trate de otra Begoña Gómez y dejaré esta información en el aire. Lo que sí parece ya confirmado es que Begoña Gómez se ha lucrado de más de 20 foros para captar fondos desde que llegó a Moncloa. Conviene volver a recordar qué es el conflicto de intereses. La confrontación entre el interés público y los intereses privados del funcionario, es decir, cuando éste tiene intereses personales. Y por comparar esto con el funcionamiento del sector privado, las compañías procuran evitar que las relaciones entre empleados causen injusticias. Además del peligro del favoritismo, los noviazgos pueden mermar el rendimiento laboral. En cambio, en el sector público vemos que pasa exactamente lo contrario, prima el nepotismo. Y en el caso de Sánchez tiene más enjundia, pues ha subvencionado a la empresa de su padre y colocado a su hermano. Begoña Gómez se ha beneficiado con participaciones en más de 20 foros profesionales sobre captar fondos públicos y privados desde que llegó de la mano de Sánchez al Palacio de la Moncloa. Lleva casi 6 años acumulando una agenda pública propia de un ministro, semana a semana disfruta de eventos de élite. Es la primera mujer de un presidente de España que desarrolla una agenda paralela a la del jefe del Ejecutivo, que sería Sánchez, para nuestra desgracia. Está disfrutando de una gira por los foros más prestigiosos de múltiples sectores profesionales, donde mueve sus hilos en proyectos empresariales. Comparte conversaciones con destacadas empresas de sectores en los que nunca ha trabajado, con la excusa de dar consejos para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, la Agenda 2030. Lo cual no tendría mayor relevancia si no fuese porque se lucra de hacer contactos. Y estos contactos los hace para sorpresa de nadie por ser la pareja de Sánchez. Se trata de actos con grandes planteles de patrocinadores que sufragan los cachés de los invitados, empresas privadas y corporaciones públicas, y como muestra, la Diputación de Barcelona dedicó 635 euros para su billete de tren, 431 en una noche en el Hotel Gallery, más viajes y hoteles de otros participantes, y sin publicarlo en transparencia ni dar cuenta de las retribuciones que recibe. Otra de las casuales coincidencias de toda la trama de Begoña, nos dice el tuitero Froilán de España, es la presencia de Leticia Laufer. Os hablé antes de ella. Resulta que además de encargarse de Guacalua, la empresa que usó Globalia para promocionar actos de Begoña, había trabajado anteriormente en la empresa de Barrabés, el empresario que le montó la cátedra a Begoña y que le presentó a Hidalgo. Begoña Gómez acudió a la sede de la OMT a pedir colaboración con el centro que dirigía. Air Europa montó una filial para estrechar lazos con la mujer de Sánchez antes de la pandemia. A principios de 2019, el grupo Globalia creó la empresa Guacalua, punta de lanza de un proyecto para crear un hub de innovación turístico internacional en colaboración con la Organización Mundial del Turismo, una misión que el consejo delegado de Globalia, Javier Hidalgo, confió a Leticia Laufer, directora hasta mediados de 2023 de Guacalua, una empresa que, junto a Air Europa, figura bajo el paraguas empresarial de la familia Hidalgo y que habría servido para estrechar lazos con Begoña Gómez.
Y ahora toca hablar de la Comunidad Valenciana, cuando estaba en manos de Ximo Puig, en un gobierno de coalición con Compromís, donde Mónica Oltra ostentaba el puesto de vicepresidenta. La influencia de Begoña Gómez también se extendió a Valencia. Ximo Puig dio a su contacto un contrato de 1,8 millones de euros. Y os recuerdo que Ximo Puig facilitó la contratación de su propio hijo, así como subvenciones para su hermano. La adjudicación de este contrato se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2022. El beneficiario fue Innovanés, propiedad de Barrabés, que acabó recibiendo un contrato de 1.886.000 euros. Ximo Puig encargó a Barrabés el programa Distrito Talento, una oficina pública que tiene como objetivo la enseñanza en materia de nuevas tecnologías a los valencianos. Sin embargo, pese al abultado presupuesto, únicamente formaron a 15.000 alumnos. Y desde el debate vuelven a incidir en el hecho de que Barrabés se ha beneficiado de 15,6 millones de euros desde que está asociado con Begoña Gómez. 15,6 millones de euros públicos. Y antes de ver la denuncia, quiero que veáis las prácticas mafiosas que emplea Begoña Gómez contra los periodistas y medios que se atreven a informar sobre sus actividades. La mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, ha enviado un correo el 4 de abril al director de El Confidencial para que nos siga publicando información sobre sus turbios negocios. Y efectivamente, desde El Confidencial, Begoña Gómez amenaza a El Confidencial por revelar sus vínculos con empresas. La carta remitida por la esposa de Sánchez no pone en duda la veracidad del contenido de ninguno de los artículos, sino que se limita exclusivamente a cuestionar uno de sus titulares. Y si la gente piensa que la esposa de Sánchez es corrupta, no es por culpa de los medios, es por culpa de sus negocios. Ella pretende que se mate al mensajero. Y ahora veremos el tema de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Europea, ya que los fondos con los que ha contado, o al menos parte de ellos, eran fondos europeos. Hazte Oír denuncia a Begoña Gómez ante la Fiscalía Europea. Hazte Oír ha presentado una denuncia contra Begoña Gómez en la sede de la Fiscalía Europea en relación a las informaciones publicadas en medios de comunicación en los que se relacionan los fondos públicos europeos a la adjudicación en la que Gómez presentó una carta de recomendación. Esta acción legal que comunicamos es la primera de una serie de medidas que serán anunciadas en los próximos días, ha advertido el portavoz de Hazte Oír, Miguel Tomás. Ante las extrañas circunstancias que envuelven dicho proceso y al, como se ha publicado, haber conexión con fondos públicos europeos, la asociación cívica ha decidido dar un paso hacia adelante y poner tales hechos en conocimiento de las autoridades pertinentes. Y yo estoy contento de que se lleve a cabo esta acción, pero creo que cabe una reflexión. De todos los partidos que hay en el Congreso, únicamente Vox ha pedido la comparecencia de Begoña Gómez, tanto en el Congreso como en el Senado. Sin embargo, el Partido Popular, quien tiene mayoría en el Senado, se ha inclinado por no incluir a Begoña Gómez en el listado de comparecientes. Está bien que desde la sociedad civil se planteen denuncias contra Begoña Gómez, pero creo que esto retrata al supuesto mayor partido de la oposición. Y también estoy contento de que desde The Objective, El Debate, Libertad Digital, OK Diario, Voz Populi y El Confidencial saquen información sobre Begoña Gómez. Pero esto nuevamente retrata a los medios de comunicación mayoritarios que han corrido un tupido velo sobre la información de la mujer de Sánchez. Realmente el número de personas que estamos al corriente de los asuntos de Begoña Gómez somos una minoría, y esto es algo que debería de estar en conocimiento del conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, no es el caso. Da para una reflexión. Lo digo porque si la mayor parte de la población está al corriente de estos asuntos y luego, por la razón que sea, se produce algún tipo de prevaricación, se creará indignación. Pero si la sociedad ni siquiera está al corriente de todo esto, en caso de que haya prevaricación, ni siquiera se van a enterar. Y la justicia debe alcanzar a todo el mundo, no solo a los de abajo. No obstante, insisto, creo que debemos estar satisfechos. Pensad que si Begoña cae, Sánchez cae. Lince TV, política y noticias.